Esta palabra tiene por título el fracaso. El fracaso. Josué capítulo 7 en el versículo 10. Si ha encontrado ya la palabra del Señor, me dice amén bien fuerte, amén. Dice así, Josué capítulo 7, en el versículo 10, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Leamos una vez más el versículo 10 de Josué 7. Jehová dijo a Josué: levántate, diga conmigo, levántate. Una vez más, levántate. ¿Por qué te postras así sobre el rostro? Eterno Dios, damos gracias por esta su palabra. Rogamos que usted añada bendición a nuestra vida a través de ella. Señor, yo creo que en esta mañana hemos de ser muy bendecidos a través de ella, porque su palabra no vuelve vacía, sino que cumple siempre el propósito con el cual usted envía la palabra. Ella es como una espada, Señor, que penetra profundo. Aleluya, que corta todo aquello que no glorifique tu nombre. Señor, que traspasa. Gracias, Señor. En este día seamos muy bendecidos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, su asiento. ¿Quién no ha tenido un fracaso en su vida? ¿Quién podría decir: nunca he fracasado? ¿Quién podría decir: nunca he fallado? ¿Quién podría decir: nunca he caído? Yo creo que nadie puede decir tal cosa, ¿cierto? Asegurar que nunca ha fracasado, asegurar que nunca ha caído, que nunca ha fallado, que nunca ha pecado. El tema de hoy es el fracaso. Nuestros fracasos o derrotas generalmente nos llevan a un estado de ánimo, de pesimismo, de tristeza y desesperanza. Cuando el fracaso llega a nuestra vida de una u otra manera, son los sentimientos, las emociones más comunes, ¿cierto?, que se levantan desde lo más profundo de nuestro interior. Muchas veces nos volvemos amargados, ¿cierto?, pesimistas, y pareciera que ya no hay esperanza. Pareciera que ya nada nuevo hay para nosotros. La pregunta es: ¿será que Dios piensa lo mismo? ¿Será que Dios actúa de la misma manera como actuamos nosotros frente al fracaso? Creo que el Señor no le da tanta importancia al fracaso nuestro, a su fracaso, a mi fracaso. No porque no le importe tanto usted, no porque no le importe tanto yo. A Dios sí le importa lo que nos pasa a nosotros, pero Dios no le da tanta importancia a algunas cosas como sí le da a otras cosas. Dios no le da tanta importancia a tu fracaso,
Porque generalmente frente al fracaso lo que tendemos a hacer nosotros es a exaltar precisamente eso, el fracaso, la derrota. Amén. Pero el Señor no es así. Y creo que nosotros muchas veces exageramos el fracaso. ¿Por qué? Creo que una de las razones es porque no estamos preparados. ¿Quién se prepara en la vida para el fracaso? Nadie o muy pocos se preparan para en la vida tener fracaso. Amén. Entonces una de las razones es porque no estamos preparados para lidiar con fracasos. ¿Por qué exageramos los fracasos? Porque vivimos en medio de una sociedad exitista que demanda que de una u otra manera estemos siempre arriba, siempre en la cúspide, siempre ahí, ¿cierto?, en la cresta de la ola. Y si usted le pregunta a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál es la respuesta? Bien. Todo el mundo dice que le ha ido bien. Qué extraño. ¿Será que nadie tiene problemas, nadie tiene dificultades? ¿Será que siempre nos va bien? Nosotros sabemos que la vida no es así. Sabemos que en la vida hay tiempos buenos y malos, tiempos mejores y tiempos peores. Hay tiempos donde hay éxitos y hay fracasos. La vida es así. Amén. Entonces, cuando por alguna razón fracasamos en algo, nuestra autoestima se ve golpeada. Nos fue mal en algo y nosotros nos sentimos que somos un fracaso, ¿sí o no? Soy un fracaso, decimos. Y muchas veces nuestra autoestima se ve tan golpeada que pareciera que el mundo entero se derrumba a nuestro alrededor. Pareciera que ya nada mejor, nada mejor hay para nosotros. Ya todo se terminó y todo se acabó. Y caemos presa del desánimo, como les decía, del pesimismo, y algunos caen presa de la depresión. Amén. Quiero compartir con ustedes algunas cosas importantes. Primero, los israelitas, con Josué a la cabeza, conquistaron Jericó. ¿Cuántos conocen esa historia, la conquista de Jericó? Ellos conquistaron Jericó con una facilidad tremenda. ¿Sabe qué es lo extraordinario de ese hecho, de esa conquista de Josué con los israelitas de Jericó? Es que algo que parecía imposible de penetrar, sin embargo ellos lo hicieron, lo alcanzaron y lo conquistaron con una facilidad pero tremenda. Josué capítulo 6 en el versículo 1. Josué capítulo 6 en el versículo 1 dice: ahora Jericó estaba, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba Jericó? ¿Cómo estaba Jericó? Josué 6 versículo 1 dice que estaba cerrada. ¿Se da cuenta por qué es bueno andar con la Biblia? Así que los que no tienen Biblia ahí, júntese con un cristiano. Amén. Los cristianos son conocidos como el pueblo del libro. Amén.
Dice que ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Así estaba Jericó, cerrada y bien cerrada. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jericó era una ciudad impenetrable, era una ciudad amurallada, era una verdadera fortaleza que nadie podía entrar a ese lugar. Pero como les decía, Josué a la cabeza de los israelitas conquistaron Jericó con una facilidad tremenda. Ahora, ¿por qué? Ellos dan 7 vueltas alrededor y la ciudad, que era tan fuerte, tan impenetrable, ¿qué sucedió? Después de que dieron 7 vueltas, comenzaron a gritar y a sonar bocinas, y dice la historia bíblica que los muros cayeron y se vinieron abajo. Qué tremendo, qué extraordinario, ¿cierto? Algo tan difícil, tan imposible de poder entrar a Jericó. Ellos dan 7 vueltas y así nomás, y se vienen esos muros abajo. Entonces ellos celebran, festejan, están tan felices, tan contentos por ese logro, por esa conquista, pero se viene un segundo desafío. Ahora tienen que ir a tomar y a conquistar la próxima ciudad. Ellos tenían que ir a conquistar la ciudad de Ai, H-A-I. Así se llamaba esta ciudad. Ai, o sea, H-A-I. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Hace lo mismo que hicieron antes para tomar Jericó, cuando Moisés había mandado, ¿cierto?, que fueran a espiar la tierra. Ahora Josué lo que hace es enviar también algunos hombres a reconocer la tierra en una misión de inteligencia. Josué capítulo 7 en el versículo 2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron, dejémoslo hasta ahí nada más. Entonces Josué manda a algunos hombres que fueran a reconocer la tierra. Entonces fue una misión estratégica de inteligencia, para que fueran, cierto, a ver cómo era la tierra y la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El informe que trajeron los agentes secretos de Israel fue el siguiente: Josué capítulo 7, versículo 3. Este fue el informe de los que fueron a ver la tierra. Dice, versículo 3: y volviendo Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son, ¿qué dice? Porque son pocos. Aleluya. Entonces este fue el informe y el consejo que de alguna forma trajeron, ¿cierto?, a Josué. Los espías, la inteligencia de los israelitas. No vamos todos. Recuerde que para conquistar Jericó, todo el pueblo tuvo que marchar alrededor, todo el pueblo estaba enfocado en la conquista. Pero ahora el informe es que esta es una ciudad pequeña, no es tan fuerte, entonces no es necesario que vayan todos, le dicen los espías a Josué. Entonces le dan este consejo: vayan unos 2,000, ya, 3,000. Vayan 3,000 y con eso es suficiente. ¿Para qué vamos a hacer desfallecer a todo el pueblo si en realidad no es necesario? El desafío
es menor. Amén. Ahora, este fue el resultado de la estrategia y del plan que ellos siguieron. Josué capítulo 7, versículo 4 y 5. Dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué pasó con el corazón del pueblo? Dice la palabra que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿No le identifica ese sentimiento? ¿Ah? Dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿No le ha pasado a usted que de repente, frente a derrota, a fracaso en su vida, como que su corazón, como que ya ni siquiera tiene fuerzas para seguir caminando? Pareciera que se va a morir. El corazón se le hizo agua. Mire qué tremendo es eso. Así quedó el pueblo. ¿Por qué? Porque ese desafío que parecía menor, que no iba a demandar mucho, pero sin embargo los de Ai los derrotaron, y no solamente eso, sino que los persiguieron y ellos salieron huyendo, escapando los israelitas de este pueblo que parecía que era un pueblo menor, un desafío menor. Entonces fracasaron a tal punto, dice, que desfallecían y el corazón se les hacía agua. ¿Qué le parece la estrategia de ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué? ¿Por qué, si tuvieron éxito en un desafío tan grande como el de la conquista de Jericó, y se le hizo así de fácil, y sin embargo ahora vienen a conquistar a un pueblo menor, reducido en sus capacidades, y salen huyendo, derrotados? El fracaso llega a sus vidas. Entonces, el resultado de esto es que el general del ejército, Josué, el gran conquistador, ahora se siente fracasado, triste, y yo creo que no podría yo expresar con mis palabras los verdaderos sentimientos y las verdaderas emociones que en este momento está experimentando en su interior el líder, el general Josué, el que está a cargo. Porque después de tener tamaña victoria frente a Jericó, obtiene también tremenda derrota frente a un pueblo mucho menor. Entonces, para que podamos comprender mejor los sentimientos de Josué, quiero invitarle a que vamos ahí a Josué capítulo 7, del versículo 6 al 9. Josué capítulo 7, versículo 6 al 9. Dice así: entonces Josué rompió sus vestidos. Le dio el Hulk. ¿Ah? Rasgó todos sus vestidos. Dice: y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Es decir, rasgaron sus vestidos y estaban revolcándose en el suelo y echándose tierra en su cabeza. Versículo 7 dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel
ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Se da cuenta cómo se siente Josué? Siente que todo lo que habían hecho hasta ahora había sido una pérdida de tiempo, que habían fracasado, pero rotundamente. Pensaba de que ese fracaso iba a llegar a oídos de todo el mundo, de todos sus enemigos, y que ahora sus enemigos, al verlos derrotados, fracasados, debilitados, ellos iban a ser una presa fácil para sus adversarios, para sus enemigos, que ellos vendrían, aprovecharían la ocasión y los exterminarían, pero totalmente de la tierra. Wow. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un general y un pueblo como Israel? Un pueblo como Israel y un general como Josué fracasan de esa forma. ¿Por qué fracasaron de esa forma? ¿Por qué tanta diferencia entre una tremenda conquista como la conquista de Jericó, un desafío tremendo, pero sin embargo fracasan frente a una ciudad pequeña como Ai? Y ahora Josué, los ancianos de Israel están así con ese sentimiento de derrota, de fracaso, pero tan grande, tan tremendo. Entonces, ¿por qué fracasaron de esa forma? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? Dos razones. Diga conmigo, dos razones. Número uno, la primera razón del fracaso frente a un desafío tan mínimo y pequeño, después de haber tenido tan grandes conquistas, fue el orgullo. El orgullo. El pensar que el éxito que obtuvieron frente a Jericó era el resultado de sus propias capacidades. No consideraron al adversario y no recordar que la victoria se las había dado Dios. Amén. Entonces la primera razón fue el orgullo. Dios fue el que les había dado la estrategia de cómo tomar Jericó. Dios fue el que le dijo lo que tenían que hacer. Y pregunta, ¿quién derribó los muros de Jericó? ¿Fueron los gritos, las bocinas de ellos? Fue Dios. Dios respondió, ¿sabe a qué? A la obediencia de ellos. Dios les había dicho, ustedes van a dar 7 vueltas, van a tocar las bocinas y los muros van a caer. Mire qué estrategia más estúpida, ¿sí o no? Frente a tremendos muros, ponerse a dar vueltas en círculo y a la vez, a la vuelta número 7, ponerse a gritar. Es una estupidez. Cualquier estratega militar en este tiempo diría, oye, estos tipos están locos. Pero ¿sabe por qué Dios les dio la victoria? Por la obediencia. Porque aunque la estrategia parecía tonta, parecía loca, ellos obedecieron. Y como obedecieron, Dios echó los muros abajo. Escúcheme.
Cuando Dios nos da una estrategia, obedezcamos. Cuando Dios nos da un mandato, obedezcamos. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, hagámoslo. Aunque parezca loco, aunque parezca ridículo, aunque parezca una tontera, obedezcamos, porque Dios nos va a dar la victoria. No importa que tan grande sea el desafío, no importa que tan grande sea el problema, no importa que tan grandes sean los muros van a caer si nosotros obedecemos a Jehová. Aleluya. Dios había derribado los muros, pero venía el siguiente desafío y ellos se volvieron orgullosos. Se olvidaron de que Dios les había dado la victoria y miraron en menos a su adversario, pensando de que con 2,000 o 3,000 ellos podían hacer frente a su enemigo. No son nuestros recursos, no son nuestras capacidades, nuestras habilidades. Es la obediencia a Dios la que nos va a dar la victoria. No importa que tan grande sea el desafío, que tan grande sea el problema o que tan pequeño, la clave del éxito para nosotros no está en nuestras capacidades, sino que está en nuestra obediencia a Dios y en erradicar el orgullo de nuestros corazones, pensando de que si algo hemos hecho, si algo hemos obtenido, ha sido porque somos lo suficientemente capaces. No te olvides nunca que el éxito que hoy disfrutas, que la bendición que hoy disfrutas, es porque Dios ha estado en medio de ese éxito, es porque Dios te ha dado la bendición. Es porque Dios ha guardado tu casa, ha guardado tu familia. Es porque Dios ha tenido misericordia de ti. No menosprecies la familia que tal vez está sufriendo, que sus hijos están apartados del Señor, están apartados del camino. Y tú y yo tenemos la bendición de tener a nuestros hijos en la casa del Señor. La gracia del Señor nos ha alcanzado. La misericordia del Señor nos ha alcanzado. El éxito no proviene de nosotros. Es porque Él ha tenido misericordia. Aleluya. Amén. Solo obedezcamos al Señor. Aleluya. Y echemos fuera el orgullo. Entonces la primera razón por qué ellos fracasaron frente a la ciudad de Ai fue el orgullo. Aleluya. La segunda razón fue la desobediencia. La desobediencia. Cuando ellos tomaron Jericó, Dios les había hecho una advertencia. Dios les dijo: no tomen nada del anatema. La palabra anatema quiere decir apartado de Dios, no consagrado a Dios. Dios les había dicho: ustedes no pueden, nadie puede tomar nada de este pueblo que está apartado de Dios, que no tiene nada que ver con Dios, a excepción de algunas piezas de oro, de bronce, que serían primeramente consagradas a Dios y entrarían a los tesoros de Dios. Josué capítulo 6, versículo 18 y versículo 19 nos habla de esto. Josué 6, 18 y 19. Este es una de las recomendaciones, uno de los mandatos que Dios les dio después que les dijo: yo les voy a entregar Jericó, ustedes tienen que hacer esto. Pero le dijo: vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová.
Dios les dijo: ustedes no tomen nada del anatema, sino solamente estas cosas serán consagradas a Jehová: el oro, el bronce, los metales, y entrarán en el tesoro de Jehová. Sin embargo, hubo un hombre entre los israelitas, que su nombre es Acán, no obedeció y él tomó lo que no debía. Josué capítulo 7 en el versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando ellos conquistaron, aleluya, a Jericó, habían derrotado, aleluya, a sus enemigos, entraron, ¿cierto? Y estaba el botín. Pero Dios había dicho que el oro, la plata, los metales tenían que ser previamente consagrados a Jehová y entrados a los tesoros de Jehová. Pero sin embargo, en medio de ellos hubo un hombre que se llamaba Acán, que tomó un manto babilónico, y junto con ese manto babilónico tomó también piezas de plata, los envolvió en el manto y los ocultó, los escondió. Entonces, después que derrotaron a los israelitas, volvieron al campamento de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo él? Bajo su tienda, él enterró el manto babilónico y las piezas de plata. Entonces, en ese estado, en esa situación de desobediencia, porque tomó Acán lo que no debía tomar, es que ahora los israelitas salen a la batalla a conquistar a este pueblo enemigo. Entonces, la segunda razón de por qué fueron derrotados frente a sus enemigos fue porque en medio de ellos había un Acán que había desobedecido y había tomado del anatema, de lo que Dios les había dicho que no debían tomar. Entonces, la segunda razón de por qué fueron derrotados fue la desobediencia. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra prevaricación? Porque Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. La palabra prevaricación quiere decir faltar al deber. Faltar al deber. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona, teniendo un deber de hacer algo, no lo hace. Prevaricaron. Acán prevaricó porque teniendo el deber de obedecer a Dios, de no tomar lo que no debía tomar, sin embargo él lo tomó. Es como cuando un juez que está puesto para hacer justicia abandona sus deberes y en vez de hacer lo que es justo, hace lo que es injusto. Entonces, abandonó su deber, el deber de obedecer a Dios. Eso es la prevaricación. Entonces tenemos dos razones para el fracaso de los israelitas. Número uno, el orgullo, y el segundo fue la desobediencia. Nosotros leímos, ¿cierto?, cómo se sentía Josué frente a esta situación de derrota y de fracaso. Él se sentía, pero de muerte. Pero sin embargo viene la respuesta de Dios a Josué. En Josué capítulo 7, versículo 10, dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Se da cuenta que
Josué se siente, pero lo último, se siente fracasado. Dios sabía el problema, Josué no lo sabía, pero cuando Josué esperaba que a lo mejor Dios viniera y le dijera lo que muchas veces nosotros esperamos, que alguien venga y nos haga: nanay, venga mi guachito, a ver qué le pasó, a ver, cuénteme, a ver. Cuando esperaba que a lo mejor Dios fuera su psicólogo y que Dios lo llamara y lo hiciera sentarse en el sillón, y ahí como un psicólogo que se sienta a tomar apunte y lo escucha. Pero Dios le dice, ¿qué fue lo que le dijo? Levántate, levántate. ¿Sabe uno de los grandes problemas que tenemos nosotros? Es que nos echamos a dormir sobre el fracaso. Y a muchos se les pasa el tiempo, y se les pasan los días, y se les pasan las semanas, y se les pasan los meses, y se nos va un tiempo valioso en llorar y en lamentarnos por nuestras derrotas y por nuestros fracasos. ¿Por qué Dios le dice levántate? ¿Porque es insensible? No. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en fracaso, porque cuando tú estás en derrota, no podrás salir del fracaso y de la derrota hasta que tomes la decisión de levantarte. Lo primero que tienes que hacer es levantarte, levántate, levántate, levántate. Si estás en fracaso, si estás en derrota, pero te quedas en la cama, te quedas acostado llorando y lamentándote, si te quedas tomándote las pastillitas para dormir, no vas a salir de tu fracaso ni de tu derrota. Lo primero que tienes que hacer es oír la voz de Dios. Dios te está diciendo: levántate, 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 levántate en este día, te dice el Señor. Aleluya. Cuando el profeta Elías, después de asesinar, cierto, a los profetas de Baal, recibe la amenaza de Jezabel, él piensa que va a morir y se va, cierto, a lamentarse ahí a una cueva. Lo va a buscar el Señor y le dice: ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí en la cueva? Levántate, levántate, tienes que comer, aliméntate, levántate. Porque cuando el fracaso llega a tu vida, golpea tu vida, no vas a hacer nada quedándote en el piso, quedándote en la cama, aleluya, pensando que las cosas se van a resolver así de forma mágica. Lo primero que tienes que hacer es levantarte, porque ahí comienza la restauración. Cuando te levantas, tomas la decisión de levantarte. Dios le dice: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Será que el sentarnos a lamentarnos y a llorar va a solucionar algo? Mientras antes te levantes, querido hermano, antes sales. Mientras antes tú te levantes, antes vas a salir. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La respuesta de Dios fue: levántate. ¿Cometiste pecado? ¿Fracasaste en algo? Sí, está bien. Ya pasó. Pecaste, fracasaste, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar lamentándote sobre el fracaso, sobre el pecado, y esperar que la vida se pase, se pase y se pase? Que los días pasen, que los días corran, y no hacer nada frente a esa situación. ¿Te vas a quedar pasándole la mano por la espalda a tu fracaso? Dios dice a Josué: levántate. En este día el Señor te dice: levántate. Porque la solución comienza cuando nos levantamos. Porque la solución comienza cuando enfrentamos la raíz del problema.
cuando reconocemos la raíz del problema, cuando reconocemos el por qué estamos donde estamos, cuando reconocemos por qué hemos fracasado, la razón de por qué ellos habían fracasado había sido el orgullo y la desobediencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Levantarte, venir delante de Dios y reconocer. Amén. Pero perdemos demasiado tiempo en lamentarnos. Dios le dijo: levántate, lo animas, haz lo que tienes que hacer. Y lo que tenía que hacer, la respuesta está ahí en Josué 7, versículo 13. Josué 7, versículo 13. ¿Qué le dice Dios? Le vuelve a reiterar: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Se da cuenta que el Señor es práctico? Levántate y ponte a trabajar en la situación. Soluciona el problema. Mira, levántate y en primer lugar santifica al pueblo. Si estás en derrota, si estás en fracaso, lo primero que tienes que hacer es levantarte y santifícate para Dios. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Consagra tu vida para Dios todos los días de tu vida. Reconoce que has fracasado por tu orgullo, por tu desobediencia. Pero si en este día tú te arrepientes, te santificas y te consagras para Él, yo sé que Dios es grande en mostrar misericordia. Aleluya. Y Él pronto se levanta también por ti. Si Él te dice que te levantes, es porque Él ya está de pie. Aleluya, dispuesto a tenderte la mano y a levantarte. Pero tiene que haber una santificación, tiene que haber una consagración para Él. Gloria al Señor. Levántate, santifica al pueblo, le dijo. Y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Es decir, en medio de ti hay algo que es anatema. Hay algo que no ha sido, que no es consagrado a Dios. Hay algo que no honra a Dios, que no bendice a Dios. Anatema. Dios les había dicho: no tomen el anatema. Pero ¿por qué tomamos el anatema? Pero ¿por qué si Dios nos ha dicho que hay cosas que no tenemos que tomar? ¿Por qué si Dios nos dice que hay cosas que no tenemos que hacer, pero las tomamos y las hacemos? Anatema hay en medio de ti. Les dice: anatema hay en medio de ti. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de ti. La solución no es sentarse a lamentarnos y a llorar. La solución está en santificarnos y en quitar, el arrancar, el erradicar el anatema de nuestras vidas. Todas esas cosas que sabemos que no agradan a Dios. Que sabes que no agradan a Dios y lo sabes en tu corazón. ¿Y por qué tienes que quitarlas de ti? ¿Por qué hay que arrancarlas de nosotros, de nuestra vida? El pecado, lo que sabemos que no agrada a Dios. Porque Dios les dijo: no te irá bien hasta que quites el anatema de ti. No vas a tener victoria, no vas a salir del fracaso hasta que quites el anatema de ti. La solución no está en sentarnos a llorar y a lamentarnos de nuestro fracaso. La solución está en santificarnos y en quitar el anatema de nuestras vidas. En quitar, aleluya, todo aquello que no honra a Dios, que no glorifica su nombre. Ahí está la solución. Levántate. ¿Cuántos se levantan en este día? ¿Cuántos dicen: Señor, sí, yo me quiero levantar? Oh, aleluya, en este día yo quiero consagrar mi vida para ti. Quiero santificarme para ti. Quiero apartarme para ti, Señor, para tu servicio.
Quiero santificarme para obedecerte, aunque parezca estúpido, Señor. Pero yo quiero obedecerte a ti, hasta en las más mínimas cosas, Señor. Yo quiero obedecer, Señor. Y en este día me arrepiento, Señor, de haber tomado anatema en mi vida, de traer anatema a mi casa, de traer anatema a mi familia, de traer cosas que tú sabes que son apartadas de Dios, que no agradan el corazón de Dios. Pero en este día, Señor, renuncio a ellos, las arranco de mi vida, las arranco de mi corazón, las erradico de mi casa, porque yo quiero que empiece a irme bien. Yo quiero ver tu bendición sobre mi casa, quiero ver tu bendición sobre mi familia, quiero ver tu bendición sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, Señor. Quiero ver tu mano, tu gloria manifestada, aleluya, en mi casa. Póngase de pie, por favor.